¿Qué pasa, chicos? En este vídeo vamos a ver cómo potenciar esas piernas. Me lo habéis pedido muchísimo por YouTube, por Instagram, por Facebook. En este vídeo os vamos a enseñar unos cuantos ejercicios para potenciar tus patadas. Vale, chicos, hoy me encuentro con Tony, Antonio de la escuela y Mendo, igual, alumnos. ¿Por qué? Me van a ayudar a hacer este vídeo porque me encuentro un poquito tocado del lumbar, me dio un pinzamiento y no puedo mostrar mucho, pero como veis tengo dos guerreros guapísimos, porque aquí en Huawei somos todos guapos y en el canal, si estáis suscritos, también seréis igual de guapos que nosotros. Vale, nos dejamos tonterías, comenzamos con los ejercicios. Atended, chicos, que se acerque la cámara. Primer ejercicio, vamos a trabajar con una goma elástica, un TheraBand. Lo podéis comprar en Decathlon o en cualquier sitio. Y si no te la fabricas casera en casa, que sé que muchos os fabricáis estas cositas. Entonces, la atamos a una barra, abajo en el suelo, la pata del sofá o donde quieras que se enganche, la puerta. Y, Tony, vamos a meter el pie en esta posición. Y ahora, en esta posición, pasa por el pie por aquí. Vamos a comenzar con circular. Mendo se coloca en esta posición y con la goma enganchada golpea circular. Eso. 2, 3. Una más, porfa. Maravilloso. Genial. Habéis visto, chicos, muy bestia este ejercicio, muy bestia. Ahora, el siguiente vamos a hacer lateral y vamos a poner el mismo pie, pero ahora lo enganchamos aquí. La goma tiene que ir por delante del cuerpo, así que Tony, gira. Eso es. La goma tiene que ir por delante del cuerpo y en esta posición voy a lanzar patada. Lanzo patada. Eso. Venga. Cuesta, ¿eh? Es complicado, chicos. Eso es. Bien. Una más, Tony, por favor. Oficial. Muy bien. ¿Cuesta o no cuesta? Sí, cuesta, además. Cuesta mucho. Después de entrenar. Ya, también, es que nos ha mostrado el entrenamiento. Vale, atended, cuesta muchísimo. Podéis pillar gomas de diferentes durezas. Pasamos al siguiente ejercicio que me flipa, me encanta. Y es una goma. Entonces, el compañero se mete. Me voy a quitar la anterior. Sí. Que si no ya. El compañero se mete dentro. Colocamos la goma y ahora el compañero que esté con los paos, venid por aquí, va a estar a cierta distancia. La distancia a la que esté el compañero va a ser la adecuada para que la goma tampoco me genere tanta fuerza que me tire al suelo. La ajusta para la potencia y salgo corriendo, pateo y vuelvo atrás sin que la goma me llegue a reventar. Eso es, y vuelvo. Eso es, vuelvo. Una más por cada lado. Uno, eso es. Ya, vale. Buenísimo. Ahora, Sifu, no tengo compañero que me sujete los paos. No pasa nada. Podéis hacer esto a un saco o podéis simplemente hacerlo en el aire. Tony, ¿me lo puedes hacer en el aire? No patees uno. No, pero... ¿Me lo puedes hacer en el aire, por favor? Claro. Entonces, voy corriendo, pateo y vuelvo. Ya está. Así de sencillo, ¿vale? La patada que quiera, ¿ok? Siguiente ejercicio, chicos. Son muy bestias estos ejercicios. Si quieres, páusalo, apúntalos en un cuaderno. ¿Por qué? Porque luego se te olvida, ¿vale? Bien. Nos colocamos en cuclillas. Con la pierna que voy a patear, me coloco en cuclillas. Con la pierna que voy a patear detrás. Voy a saltar arriba, pateo y cambio la cuclilla. Pateo y cambio la cuclilla. ¿Ya? Tony, ¿no te da demostración? ¡Suá! Y vuelve atrás. Eso es, y vuelta atrás. Una más, por favor. Brutal, brutal estos ejercicios. Perfecto. Bien, chicos, este ejercicio que viene, quedan dos más. Os adelanto, este ejercicio que viene es brutal para trabajar también el movement, para trabajar también el movimiento y la coordinación del cuerpo, aparte de la potencia. No sirve de nada tener fuerza, tener potencia en un golpe si no controlo mi cuerpo, ¿ok? Quedan dos. El primero, el que os voy a enseñar ahora, mucho movement. El último ejercicio, os lo adelanto, es una pasada para coger una potencia súper bestia y lo dejo hasta el final para que os veáis el vídeo entero. Vamos con el siguiente ejercicio. Tony, nos colocamos como si estuviésemos estirando piramidal. Bien. En esta posición, lo primero que voy a hacer va a ser subir la cadera. 1, pasar el pie delante
Y ahora desde aquí subo, ¡pam! Pateo, 1, pateo, caigo atrás, paso atrás, rodilla, y me coloco en el suelo. Bien, vuelvo a explicar y Tony nos lo muestra. Subo cadera, paso delante, pateo, caigo detrás, pasito, coloco rodilla, igual. Tony, ¿me lo haces despacio? Sí. Subo cadera, pasito hacia adelante, pateo, ¡pum! Paso atrás, rodilla y caigo. Maravilloso. ¿Me lo haces rápido, Tony, por favor? Sí. Swipe. Eso va. 1, 2, 3. Bien, una vez más. Swipe. Swipe. Eso es. Perfecto. Vale, atended. Como se dice aquí en España, este ejercicio no es moco de pavo. ¿Ok? Si no te lo crees, pausa el vídeo ahora mismo y hazlo en tu casa. Es muy bestia. No es moco de pavo. Mendo, venir. Mendo, que es, ¿cómo se dice? Un letrado, no, un tío muy inteligente en letras. Lee mucha poesía, compone muchísima poesía, escribe bastante, lo que pasa es que no comparte. Chicos, dejadme en los comentarios si queréis leer una poesía de Mendo, ¿vale? Si ese comentario llega a 5 likes, te dejo una poesía. ¿Sí? Sí. Lo he firmado. Hecho. Bien. ¿Por qué estaba diciendo eso? Perfecto, vamos a por el último ejercicio. Meto ya esto fuera, thank you. El último ejercicio, me agacho bien, lo vamos a hacer. Vale, ¿bien? Repite, Vale. el último ejercicio. Gracias. El último ejercicio lo vamos a hacer con una barra. Tony, ¿puedes coger la barrita? Yes. Bien, ahora, atended. Ahí está, venid la cámara. Cuando cogéis la barra, la vais a sujetar con el trapecio, porque mucha gente dice, me hace daño. Evidentemente, si te la pones en el hueso de la nuca, claro que te hace daño. Tienes que sujetarla con el trapecio. Si no tengo un buen trapecio, trabájalos. No va a ser todo fácil para que lo puedan hacer los principiantes, o que hay cosas complicadas, así que trabaja el trapecio. Si lo tienes, pues genial. Vale, sujetamos con el trapecio y tiramos fuerte. Ahora, Tony se da la vuelta y fijaros, porque el ejercicio va a consistir en saltar de cuclillas arriba, o sea, pegar un salto con la barra de pesas. Y el peso que me voy a poner va a ser dependiendo de la fuerza que tenga. No empecéis con mucho porque puedo lesionarme, así que empezar con poco e ir aumentando. Tony, ¿puedes hacer la demostración, por favor? 1. Eso es. Salto. 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 Y vuelta. Salto. Eso. Salto. Salto. Henhao. Vale. Tony, ¿te puedes quedar un segundito así? Sí. ¿Vale? Bien, esto no lo hemos preparado, se lo voy a decir yo ahora, no lo hemos preparado, pero este ejercicio también se puede hacer en estático. 1, salto arriba. ¿Me lo puedes hacer en estático? 1, salto arriba. Eso es. ¿Vale? Bien, sí. La barra. ¡Vale! Bien, este último ejercicio te va a dar una potencia muy bestia. Todos los ejercicios te van a dar una potencia muy bestia, pero hay que trabajarlos y hay que ser constantes. Muchas veces me preguntáis, ¿cuántos días a la semana? 2, 1, 3. No le metáis esto tampoco 5 días a la semana porque no tiene sentido. Tenéis que combinar, tenéis que compaginar. Podéis iros a veros el de potencia de puños, que lo dejo ahí arriba, lo compagináis. Un día potencia de puños, otro día potencia de piernas, otro día me hago la rutina de abdomen. Tenéis que compaginar, ¿vale? Así que 2 días aproximadamente meter esto es súper bestia. Después de 1 mes y medio, o sea, de 6 semanas, venid a contarme qué tal estáis, porque seguro que habéis dejado alguno un poco cabra. ¿Queréis decir algo? Nada, salgo en YouTube, mamá. Eso lo voy a hacer en grande, así, ¿sabes? Le voy a poner flores. No llego a tanto. Mi saludo desde España a Tamara, de Argentina. ¡Oh! ¿Cómo se apellida? Muchas Tamara. Tamara Oviedo. Ay, Tamara. ¡Qué bonito! Perfecto. Chicos, muchísimas gracias por participar en este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Os acordáis cómo se acababa el vídeo? A mitad. ¿Bien? ¡Todo! ¡A mitad!